Si recordamos en el tema que nos quedamos la semana pasada, bueno, si no, el tema se llama El arresto de Pablo, parte 2. La parte 1 fue la semana pasada. Vamos a leer del Hechos 21 del 26 al 36. Está larguito, pero ahí vamos. Dice así: entonces Pablo tomó consigo a aquellos hombres y al día siguiente, habiéndose purificado con ellos, entró en el templo para anunciar el cumplimiento de los días de la purificación, cuando había de presentarse la ofrenda por cada uno de ellos. Pero cuando estaban por cumplirse los 7 días, unos judíos de Asia, al verle en el templo, alborotaron a toda la multitud y le echaron mano, dando voces: varones israelitas, ayudad, este es el hombre que por todas partes enseña a todos contra el pueblo, la ley y este lugar, y además de esto ha metido a griegos en el templo y ha profanado este santo lugar. Porque antes habían visto con él en la ciudad a Trófimo, de Éfeso, a quien pensaban que Pablo había metido en el templo. Así que toda la ciudad se conmovió y se agolpó el pueblo, y apoderándose de Pablo, le arrastraron fuera del templo e inmediatamente cerraron las puertas. Y procurando ellos matarle, se le avisó al tribuno de la compañía que toda la ciudad de Jerusalén estaba alborotada. Tomando luego soldados y centuriones, corrió a ellos, y cuando ellos vieron al tribuno y a los soldados, dejaron de golpear a Pablo. Entonces, llegando el tribuno, le prendió y le mandó atar con 2 cadenas, y preguntó quién era y qué había hecho. Pero entre la multitud unos gritaban una cosa y otros otra, y como no podían entender nada, de cierto a causa del alboroto, le mandó llevar a la fortaleza. Al llegar a las gradas, aconteció que era llevado en peso por los soldados a causa de la violencia de la multitud, porque la muchedumbre del pueblo venía detrás gritando: muera. Bueno, ya los spoileé. Ya sabemos pues que sí lo van a arrestar, ¿no? Pero bueno, vamos a ir analizando poco a poco el pasaje. La semana pasada vimos cómo Pablo finalmente llegó a Jerusalén. Bueno, haciendo una pequeña recapitulación, llegó a Jerusalén. Habíamos visto que anteriormente había habido profetas que habían hablado que iban a arrestar a Pablo y que no fuera ya. Los hermanos lo alentaron a que no fuera. ¿Por qué? Porque lo iban a agarrar y bueno. Llegamos que llegó a Jerusalén finalmente, y ahí lo esperaban con una noticia. La noticia era de que había llegado en la ciudad se había esparcido un rumor. Si recordamos, este rumor decía que Pablo estaba enseñando en contra de las leyes judías, a los mismos judíos, lo cual habíamos dicho que no era verdad. La instrucción que Pablo daba era a los gentiles, o sea, a los que no eran judíos. Sin embargo, pues esto a los que esparcían el rumor pues, no les importaba en lo más mínimo. Bueno, también vimos que había por parte de este grupo de personas que eran judíos un fuerte resentimiento por parte de ellos hacia los cristianos, pero en particular a Pablo. ¿Por qué? Porque los cristianos estaban hablando el nombre de Cristo, estaban proclamando a Cristo, a quien ellos habían crucificado, ciertamente, por lo cual pues los odiaban. Ahora bien, Pablo no solamente predicaba a Cristo, le predicaba a los gentiles. Recordemos, los gentiles eran un grupo de personas que no eran judíos y eran muy mal vistos por los judíos. O sea, pues sus costumbres y toda su vida iba en contra de la ley. O sea, de hecho, bueno, hemos visto anteriormente más a detalle y hacían muchas cosas ellos, o vivían de una forma totalmente ajena y hacían cosas aborrecibles a Dios y les guardaban mucho desprecio. Era despreciable ver a un judío con un gentil. De hecho, pues eso ya lo vimos con Pedro, que tuvo una visión y Dios le tuvo que hablar por visión para que él accediera a ir con un gentil. Bueno, pues Pablo era el apóstol a los gentiles. Así que, pues imagínense, o sea, las dos cosas, y pues no lo querían.
¿Cómo era posible que Pablo pudiera hablar o predicar a los hermanos judíos que podían tener comunión con gentiles? Imagínense. Pero bueno, por ese motivo eran perseguidos y por ese motivo Pablo era perseguido, y en este momento pues llega a Jerusalén y estaba ese rumor de que no solo se juntaba con gentiles, sino que a los judíos les enseñaba que no cumplieran la ley, lo cual pues era falso. Ahora bien, también vimos que los hermanos de Jerusalén, ¿cómo los recibieron? ¿Alguien recuerda? No, los recibieron con gozo. Realmente les dio alegría, aunque eran judíos. Aquí vemos algo bien padre, porque aunque eran judíos, ellos ya habían superado esa parte que viene bien arraigada a su cultura sobre el desprecio a los gentiles, y los recibieron bien. Pablo era judío, sin embargo su comitiva no. Venía con gente que eran gentiles, y sin embargo lo recibieron con mucho gozo. Habíamos visto que el amor es una característica o algo, sí, una característica base en todo cristiano. Un cristiano o un discípulo sin amor, principalmente por los hermanos, pues no hay evidencia de que sea un creyente verdadero, porque vimos Dios es amor. Y vemos en Gálatas 3:28, si lo gusta anotar o ir para allá rápido, dice así: ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo. Cristo había destruido esta barrera bien arraigada que había entre los judíos, que era algo que incluso vemos con Pedro. Estaba ahí todavía, ahí le costaba un trabajito, pero Cristo rompió todo eso. Porque tanto a los gentiles eran despreciados por los judíos, pero también los esclavos. Los esclavos eran esclavos, eran como animales, o peor aún. Hoy no lo alcanzamos a dimensionar porque incluso hay leyes de protección a los animales. Pero en aquel entonces, matar a un esclavo uno podía hacerlo, y sin ningún tipo de problema. Sin embargo, aquí vemos que para Cristo, esclavo, libre, son lo mismo. No hay varón ni mujer. Vemos que también las mujeres eran tenidas igual que los esclavos. Muchas veces vemos esto en esa cultura y en las culturas circundantes. Todos los griegos también tenían filosofías acerca de la mujer bastante feas. Y Cristo rompió con esa barrera también. ¿Por qué? Porque todos somos uno en Cristo. La unidad en Cristo es más importante que la nacionalidad o diferencias secundarias. También vimos, ya pasándolo a nuestro contexto, que las diferencias que podamos tener entre denominaciones, incluso aquí mismo, entre nosotros a veces podemos tener diferencias de opinión sobre algunas cosas secundarias, cosas que no agreden a la doctrina base, a los pilares fundamentales. Decíamos, ¿cuáles son estos? La Trinidad, que Cristo murió por los pecadores, etcétera, que Jesús es Dios. Los puntos doctrinales base, esos no pueden ser transgredidos. Pero hay cosas secundarias en donde podemos tener diferencias de opinión. Dijimos que algunos, en algunas congregaciones, pues no aplauden. No es algo que afecte a la doctrina, no hay ningún problema, pues me puedo abstener de aplaudir. Algunos no usan instrumentos o usan a lo mucho un piano, no hay problema. No es algo que nos divida, no es algo realmente importante. Sin embargo, el amor sí es algo distintivo. El amor es algo que debe de estar bien presente en el cristiano. Y vimos que esto también se manifestó con los discípulos en Jerusalén, porque estaban preocupados por la seguridad de Pablo. Vimos que pues ellos sabían que los judíos, en cuanto pudieran, le iban a echar mano. ¿Y qué hicieron? Pues ya tenían un plan listo. Y aquí es donde comienza el plan en marcha.
Vamos a irlo, si no recuerdan qué consiste ese plan, lo vamos a ir viendo aquí, poco a poco. Hechos 21:26, acompáñenme, dice así. Entonces Pablo se llevó a los 4 hombres y al día siguiente se purificó junto con ellos. Luego entró en el templo para avisar cuándo terminarían los días del cumplimiento de la promesa, es decir, cuándo cada uno de ellos tendría que presentar su ofrenda. Habíamos visto que los ancianos de Jerusalén habían planeado que, tenían 4 hombres que habían hecho un voto. Ellos iban a rapar y iban a hacer todo lo que implica la ceremonia del cumplimiento de este voto o de la purificación previo al cumplimiento del voto. Para esto dijeron, pues qué buena idea, aprovechemos que tenemos estos hombres aquí y que Pablo sea parte de esa ceremonia. O sea, ¿qué iba a hacer Pablo? Iba a ir con ellos al templo, iban a rapar el cabello y Pablo iba a pagar los gastos por el corte de cabello, la rapada, y esto era en señal de un voto de nazariato, ¿sí? ¿Y qué iba a pasar? Bueno, iba a purificarse con ellos y todo el mundo iba a ver que Pablo realmente participaba de las costumbres judías, o sea, iba a ser incongruente que pues enseña acá que no cumplan las leyes judías y por acá sí lo cumple. E iba a generar pues es falso el rumor, ¿no? Sin embargo, también vimos algo importante la semana pasada, que las buenas intenciones, si no están alineadas a la voluntad de Dios, no sirven. O sea, podemos tener muy buenas intenciones en algo, pero si no es la voluntad de Dios o si no buscamos a Dios en dirección en ello, no es de Dios. Aunque sea una muy buena intención, por ahí dicen que el infierno está pavimentado de buenas intenciones. Y así hicieron ellos. Fueron al templo y empezaron con el ritual de la purificación. Anunciaron cuándo iba a ser el cumplimiento, que iban a ser 7 días. Pablo fue con ellos, lo vieron, se pagó lo del cabello. ¿Y qué pasó después? Dice así, el siguiente versículo, que es el capítulo 21, versículo 27. Pero cuando estaban para cumplirse los 7 días, unos judíos de Asia, al verle en el templo, alborotaron a toda la multitud y le echaron mano. Cuando parecía que ya lo iban a lograr, que se iban a cumplir los días de la purificación y que todo estaba saliendo bien, ¿qué pasó? Estos judíos de Asia lo vieron en el templo y se alborotó todo y hasta ahí llegó el plan. Y dice del 27 al 29, voy a releer el 27. Cuando estaban por cumplirse los 7 días, unos judíos de Asia, al verle en el templo, alborotaron a toda la multitud y le echaron mano, dando voces: varones israelitas, ayudad, este es el hombre que por todas partes enseña a todos contra el pueblo, la ley y este lugar. Y además de esto, ha metido a griegos en el templo y ha profanado este santo lugar. Porque antes habían visto con él en la ciudad a Trófimo de Éfeso, a quien pensaban que Pablo había metido en el templo. ¿Notan algo curioso aquí? ¿O algo raro? Bueno, estos judíos de Asia primeramente eran los que venían persiguiéndolo de todo el libro. Desde que vemos que iba de ciudad en ciudad, y dice, los judíos fueron a esa ciudad porque oyeron que estaba en tal lugar y fueron tras él, y iban a otro lugar e iban tras él. Estas personas eran de Asia. Ahora bien, dice que alborotaron a la multitud cuando Pablo estaba en el templo. Sin embargo, dice el versículo 29 que lo habían visto con Trófimo en la ciudad. Hay 2 preguntas aquí importantes. ¿Por qué no le echaron mano en la ciudad? En el primer momento en que lo vieron, porque se esperaron a que Pablo estuviera en el templo. Una buena pregunta, o sea, lo vieron desde la ciudad, ¿y por qué ahí no se alborotaron, hicieron todo el relajo?
Esperaron a que estuviera en el templo y no desde la ciudad para tener oportunidad de acusarlo. ¿Qué podían decir de él en medio de la ciudad? O sea, era muy mal visto que un judío estuviera con un gentil, pero no era en contra, no le podían echar mano por eso. Simplemente era algo de lo que podían haber hablado mal de él, pero nada más. Solamente era mal visto. Sin embargo, al verlo con Trófimo, no solo recordaron o se les vino a la mente, este es Pablo, o sea, y el celo por todo lo que habían vivido, sino aparte lo estaban viendo con un gentil en ese momento y pues, imagínense, se encienden. Hay más celo por parte de ellos. Sin embargo, al ver a Pablo en el templo, imagínense, o sea, lo van cazando porque ya lo vieron a Pablo. Está en la ciudad, ya lo vimos, vamos por él. Así como escondidas, que no nos vea. Y llega al templo Pablo y a lo mejor se les pudo haber perdido en un momento y de repente ya está Pablo en el templo, pero lo acaban de ver en la ciudad con Trófimo, con un griego. Y de repente dicen, está en el templo, seguramente metió a este gentil al templo. Y cegados por su celo y aparte, pues malintencionados ellos, dijeron, pues ahí alborotaron a la multitud. Dijeron, esta es la oportunidad que tenemos. Ahora bien, por otra parte también hay algo a destacar o a observar, y es que ¿cuál había sido el plan de los ancianos de Jerusalén, los líderes de la iglesia de Jerusalén? Su plan era salvaguardar la vida de Pablo. O sea, aunque habían profecías y que el Espíritu Santo había guiado en que iban a arrestar a Pablo, ellos estaban haciendo esto para salvaguardarlo. ¿Qué hicieron? Pues todo el ritual de la purificación, ¿no? Que implicaba que fuera al templo. ¿Dónde arrestaron a Pablo? En el templo. O sea, básicamente es irónico, o sea, porque el plan que hicieron para salvaguardar a Pablo lo puso en el lugar donde lo iban a arrestar. Y muchas veces eso es lo que pasa cuando queremos ayudar a Dios. Recordemos que nunca se menciona que ellos consultaron a Dios, buscaron su voluntad para qué iban a hacer en ese momento. Dijeron, ya tenemos un plan, vamos a hacer esto. A ver, Pablo. Y Pablo no dijo nada porque pues él sabía que si Dios había dicho eso, pues, bueno, inténtenlo. De todas maneras, se va a cumplir. Pablo no era masoquista ni nada de eso. O sea, recordemos que él lo estaba haciendo por amor a Cristo y a sus hermanos judíos. Recordemos eso y eso es bien importante. Más adelante también vamos a tocar ese punto. Tengamos cuidado de no buscar ayudar a Dios, porque a veces podemos intentar o tratar de ser más piadosos que Dios o más buenos que Dios, y eso no se puede. Alguien que también intentó echarle la mano a Dios está en Génesis 16, del 1 al 16, acompáñame para allá. Bueno, la historia en lo que llegan al pasaje, hablamos de Abraham y de su esposa Sarai. En el capítulo 15 vemos que Dios le hizo una promesa de su herencia, que le iba a dar un hijo, que iba a su descendencia iba a ser como las estrellas de los cielos, etc. Iba a tener una gran descendencia. Y llegamos al 16 y dice así, el 1 y el 2 dice así, 16, 1 y 2. Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos, y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Sarai a Abraham, ya ves que Jehová me ha hecho estéril, te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizá tendré hijos de ella. Y atendió Abraham al ruego de Sarai. ¿Cuándo le dijo Dios que hiciera esto? Y más adelante Dios, o sea, si lee la historia, que sería muy bueno que en casa la retome, porque hay una serie de errores que se cometen ahí por parte de ellos, a pesar de que Abraham fue llamado
padre de la fe. Y eso es bien padre, o sea, bueno, en retrospectiva, el ver que Dios habla de él como padre de la fe, o sea, la Biblia lo registra así, y sin embargo comete un montón de errores, muchas cosas, pues que no las hizo conforme a la voluntad de Dios, y uno puede decir, o sea, no era perfecto. Nosotros tampoco somos perfectos, y también la regamos. Y uno puede decir, sin embargo, se le caracteriza, aunque podemos ver que había cierta incredulidad, se le llama padre de la fe y un hombre justo, justificado por la fe. Y uno puede decir, bueno, o sea, no es por el mérito de uno, sino es por el mérito de Cristo. Y aquí vemos que pues habían desesperado ellos. Abraham y Sarai no podían tener hijos. De hecho, Sarai atribuyó a Dios que la había hecho estéril. Nunca se nos dice que esto fuera verdad. Simplemente no habían podido tener hijos hasta ese momento. Probablemente Dios lo estaba probando, lo estaba forjando para lo que vendría. Sin embargo, en su desesperación, Sarai le dice a Abraham, toma a mi sierva Agar. En ese entonces, cuando se entregaba de esta manera una sierva, los hijos que tenía podían atribuírsele a la dueña de la sierva, que en este caso sería Sarai y Abraham. Y esto intentó hacerlo así. Seguramente la sierva era más joven, dijo, bueno, pues aquí sí puede darse que nazca un hijo. Y dijo, bueno, pues haz que así sea, ¿no? Y Abraham no dijo nada, o sea, cedió ante lo que le dijo su esposa. No consultó a Dios. Obedeció la voz de su esposa sabiendo que no era por ahí. Dice el 16 del 4 al 5, dice, él se llegó a Agar, o sea, tuvo relaciones sexuales con ella, la cual concibió y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Entonces Sarai dijo a Abraham, mi afrenta sea sobre ti, yo te di mi sierva por mujer y viéndose encinta, me mira con desprecio, juzgue Jehová entre tú y yo. O sea, imagínense, o sea, le hizo caso, obedeció y bueno, hubo una consecuencia. Agar ya la miraba con desprecio, recordemos que era una esclava, o sea, no tenía derechos. Sin embargo, ya ella se le subió, ya la miraba con desprecio y seguramente le dijo algo más. Hay comentarios que hayan habido. Pues esto lastimó a Sarai. La lastimó porque ella no había podido tener el hijo tan esperado. Y sin embargo, la sierva sí. Y se lo echa en cara a Abraham. Mi afrenta sea sobre ti. Yo te di a mi sierva por mujer y viéndose encinta me mira con desprecio. O sea, la culpa fue de Abraham. Y sin embargo, bueno, los dos tuvieron la culpa. Una por falta de fe y no obedecer a Dios, a los procesos de Dios. Y el otro por obedecer la voz de su esposa y al mismo tiempo desobedeciendo la voluntad de Dios. Entonces, ¿qué pasa aquí? Agar decide huir y entonces el ángel de Jehová le habla. Agar huyó porque Sarai le empezó a tratar mal. Y dijo, no, pues ya que tengo que estar aquí aguantando, vámonos. Y le encontró el ángel de Jehová. Y le dijo, en el 9 al 12, y le dijo el ángel de Jehová, vuélvete a tu señora y ponte sumisa bajo su mano. Le dijo también el ángel de Jehová, multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contada a causa de la multitud. Además le dijo el ángel de Jehová, he aquí has concebido y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Ismael, porque Jehová ha oído tu aflicción. Y él será hombre fiero, su mano será contra todos y la mano de todos contra él, y delante de todos sus hermanos habitará. Entonces aquí vemos que nace, el hijo de la promesa de Agar. Dios va por Agar y entonces le hace esta promesa: multiplicaré su descendencia, será un hombre grande, pero también dice fiero, y no que esté feo.
necesariamente. O sea, iba a ser un hombre bastante rudo en ese sentido, porque dice lo siguiente: la mano de todos será contra él y la de él contra todos. O sea, se va a pelear con todo mundo y todo mundo con él. Y hoy lo vemos muy claramente. Vea las noticias y es noticia mundial, internacional. Israel contra los palestinos, Israel contra los sirios, Israel contra todos los descendientes de Ismael. Y todos los descendientes de Ismael aborreciendo a los descendientes de Abraham. Consecuencias de hacer las cosas a su manera y no confiando en la dirección de Dios y buscando ayudar a Dios, y pues hubo consecuencias. Regresemos a Hechos 21:30. Dice así: así que toda la ciudad se conmovió y se agolpó el pueblo, y apoderándose de Pablo le arrastraron fuera del templo e inmediatamente cerraron las puertas. Vemos cómo estos hombres habían llegado a alborotar a toda la multitud. Sin embargo, no verificaron que la información que ellos estaban dando fuera correcta. Porque aquí surge otra pregunta: ¿y dónde estaba Trófimo? Una buena pregunta, porque si hubiera estado ahí lo hubieran hinchado. ¿Usted cree que no? Segunda pregunta: si Pablo hubiera metido gentiles al templo, ¿acaso no sería notorio para la gente que se encontraba dentro del templo? ¿Usted cree que todos los que estaban adentro iban a estar como si nada? Serán judíos celosos también, ¿no? Lo hubieran echado y ahí mismo lo linchan. O sea, pero ¿dónde estaba la evidencia? O sea, de esta acusación. No había tal. Pero ¿qué cree? A la gente muchas veces no le interesa si algo es verdad o no. Le interesa el chisme, el rumor. Algo, hasta hoy en día se le conoce, ¿no?, el chismecito. O sea, porque es así como pan calientito, como el café en la mañana con su panecito acá, que está humeante todavía, bien rico. Así lo ven, o sea, así se ve hoy en día, que el chismecito como algo deseable, sabroso. No, es veneno, es muerte. O sea, Dios aborrece el chisme. Y hoy en día, igual que en aquel entonces, a la gente no le interesa si algo es verdad o no. Y lo vemos en redes sociales. O sea, se acusa a alguien de algo y no, pues se comprobó que no es cierto. Bueno, no importa, pero ya lo hicieron pedazos. Pues, ni modo. O sea, a lo mejor trae algo más por ahí. O sea, a la gente no le interesa si es verdad o no, y no le interesa tampoco si dañó a alguien ese chisme. No seamos así. Nosotros no. Ellos no conocen a Dios. Es parte de la naturaleza caída. Nosotros no. No caigamos en esas cosas, porque el juicio de Jehová empieza en su casa. Sobre nosotros sí, Dios nos dio su palabra, Dios nos dio su Espíritu Santo y nos dio su entendimiento y pide cuentas. ¿Tú qué onda? ¿Por qué andas haciendo eso? Ahora bien, vemos también que aquí se armó este chisme y lo agarraron a Pablo, se armó el alboroto. Y hoy en día también pasan esos. Hoy vemos que agarran un ladrón y la gente ni pregunta si es verdad o no. Todos van sobre él y lo linchan, lo queman. Vemos tantas cosas. Una vez agarraron a una persona porque según esto habían matado a un perro y a la mera hora no fue el culpable y mataron a alguien que no era, por un perro aparte. O sea, y es algo... La gente pide justicia hoy en día, vemos en todos lados que se exige justicia. Sin embargo, aún en esto eso no es justicia. Justicia es dar a cada quien lo que le toca. ¿Y qué dice la ley? O sea, no es, bueno, o sea, no sé, secuestró, por feo que sea, secuestró a alguien, cuello. No dice eso la ley. Es cárcel y es una pena y etcétera. O sea, hay una pena judicial, etcétera. Esa es la justicia en este caso. No que uno agarre con propia mano y lo ajusticie ahí. Y se cometen atropellos en la ley en nombre de la justicia. No seamos partícipes de eso.
No, pero es que yo nunca me he metido en una multitud a linchar a alguien. No, pero ¿qué tal en el corazón? O sea, ¿qué en el corazón de que cuando uno ve en las noticias y no, pues un violador así asado, lo lincharon y le hicieron 1000 cosas horribles? Ah, qué bueno, se lo merecía. En el corazón. Eso Dios lo ve. Y Dios puede decir, ¿y tú qué te merecías? Porque todos merecemos el infierno. Nunca nos pongamos por encima de los demás. No somos jueces. Expongamos nuestra causa al juez justo. Eso sí, dice la Biblia. Pero no tomemos partido en algo que no nos corresponde a nosotros, porque hay pena y Dios es juez justo. Tengamos cuidado con ello. Ahora bien, ¿qué pasó después de eso? Vamos al 21:31. Y procurando ellos matarles, se le avisó al tribuno de la compañía que toda la ciudad de Jerusalén estaba alborotada. Aquí dice que se le avisó al tribuno. ¿Quién es el tribuno? Bueno, era un romano, un militar romano a cargo de 1000 soldados, entre centuriones y soldados, que pues son rangos militares de los romanos de aquel entonces. Y pues un militar de este grado, pues sí causa cierto impacto, ¿no? O sea, porque tiene a su poder 1000 soldados. Y en aquel entonces, bueno, no existían que los derechos humanos y esas cosas. O sea, él podía echar mano de la fuerza y pues él les cuello a todos en un momento dado. Y dice el 21 al 32. Tomando luego soldados y centuriones, corrió a ellos. Y cuando ellos vieron al tribuno y a los soldados, dejaron de golpear a Pablo. Pues imagínense, o sea, alguien que tiene a su disposición 1000 soldados, de repente ve uno los militares y ya se calma la multitud, ¿no? Un poquito aunque sea. Dice que dejaron de golpear a Pablo. ¿Cuánto tiempo llevaban golpeando a Pablo? No sé, pero por 5 minutos que fueran, imagínense la golpiza que le dieron. Hace ya, yo creo que más de 20 años, hubo un caso muy sonado en donde había una manifestación y un carro quería pasar y pues imagínense, o sea, uno quiere pasar y pues la desesperación de los carros. Y el chiste es de que el carro avanzó y atropelló a una señora con su niño, con su bebé. Murió el niño. No recuerdo si era niño o niña, pero murió atropellado. La multitud se encendió, sacaron a la persona del carro y lo salvaron de milagro, porque ya estaban por lincharlo, lo dejaron en terapia intensiva, estuvo mucho tiempo en terapia intensiva, y cuando despertó dijo que él no vio a la niña y no vio a la señora. Avanzó, no sé si tuvo algo, pasó que avanzó el carro y no los vio, no se dio cuenta que había atropellado a alguien. Y lo dejaron medio muerto, poquito más y lo matan. Imagínense a Pablo cómo lo tenían, bien golpeado. Y uno puede decir, bueno, llegó la autoridad, dejaron de golpear a Pablo por fin, o sea, ya llegó algo bueno, ¿no? Pero vemos el 21:33. Entonces, llegando el tribuno, le prendió y le mandó atar con 2 cadenas y preguntó quién era y qué había hecho. O sea, llega todo golpeado Pablo, o sea, así como boxeador noqueado, y de repente llega el tribuno y pónganle cadenas, o sea, todavía, amárrenlo, no se nos vaya a ir, ¿no? Lo amarraron, lo ataron, y aquí se cumplió la profecía de Ágabo. Fue atado con cadenas. Y luego dice el 34, pero entre la multitud unos gritaban una cosa y otros otra, y como no podían entender nada, de cierto, a causa del alboroto, le mandó llevar a la fortaleza. El tribuno buscaba saber qué estaba pasando, o sea, porque ve un alboroto y uno no sabe pues quién contra quién, qué pasó, qué onda ahí. Y el tribuno no era solo por salvar a Pablo, o sea, de hecho pues ellos no saben quién era Pablo o qué había hecho. Pero recordemos, en semanas anteriores dijimos que los alborotos no eran bien vistos. ¿Por qué? Porque podían ir con el mitote a escalones más altos y que dijeran, ¿y la autoridad ahí qué hizo? ¿Por qué hay un alboroto? ¿Por qué está pasando eso en este lugar?
y pedir cuentas y llegar a destituir al encargado de esa región. Y eso le tenían miedo a ellos. No era por salvar a Pablo. Ellos buscaban resolverlo rápido por esa razón. El tribuno buscaba respuestas. Sin embargo, imagínense, o sea, todos gritando una cosa, otros otra, y no se entendía nada y él pues no supo qué estaba pasando. E imagínense, dice que estaba toda la ciudad de Jerusalén. Toda puede ser una hipérbole, o sea, que era una buena parte de la ciudad, pero de todas maneras era una multitud grande. Y pues si uno va a una primaria y va a la cooperativa, ve a todos los niños gritando lo que quieren, yo quiero una tarta, yo quiero y no se entiende nada. Imagínense, todos gritando, una multitud mucho más grande, no se entiende nada. Y llevaron a Pablo entonces a la Torre Antonia, que es la fortaleza a la que hace mención aquí. Y entonces llegamos al 35, dice así: cuando Pablo llegó a las gradas, los soldados tuvieron que cargarlo por causa de la violencia de la turba. Esta es en otra versión para que se entienda un poquito más. O sea, imagínense, la turba está tan enardecida, aún viendo a los soldados y todo, a gente con autoridad que podían disolverlos en un momento usando la fuerza, lo tuvieron que cargar a causa de la violencia, porque la gente lo quería ver muerto. Y otra cosa importante, un soldado romano no era cualquier cosa. No era el policía que aquí vemos con su torta y su coca y pues que no impone. O sea, no, era gente ruda, era gente con espada, era gente, un militar hecho y derecho. Y estaban bien preparados. Algo característico de los romanos es que algo que sabían hacer era asesinar. Eran asesinos. Sabían hacerlo. No eran cualquier gente. Y aún así la turba estaba enardecida. Así que era algo, imagínense la duda que asaltaba a este señor, al tribuno. O sea, pues, ¿quién es él? ¿Qué hizo? Cuando Pablo llega a las gradas, el 35 al 36 dice así: cuando Pablo llegó a las gradas, los soldados tuvieron que cargarlo por causa de la violencia de la turba, porque la multitud del pueblo seguía gritando: muera. Y tan, no. Esta escena, ¿qué nos recuerda? A Jesús cuando fue con Pilato. ¿Por qué? Que Pilato ofrece liberar a Jesús y el pueblo elige a Barrabás. Incluso, ¿por qué nos recuerda esto? Porque usa el mismo verbo griego. En Lucas 23:18, en Juan 19:15 y en este versículo, cuando la gente grita muera, es el mismo verbo que usan con Jesús cuando dijeron que querían a Barrabás. El pueblo sigue eligiendo ladrones y condenando al justo. Y finalmente la profecía del hermano Ágabo se cumplió. Pablo fue golpeado, fue arrestado, se encontraba sujeto con cadenas. Ya nada más faltaba, Ágabo no dijo que lo iban a matar, pero pues era lo que ellos esperaban, o ellos temían. Se había cumplido, o sea, realmente Ágabo era un profeta de Dios. Claro que se iba a cumplir. La única forma de evadir el cumplimiento de eso era pues que Pablo no hubiera ido a Jerusalén, pero ya estaba ahí. Y también sabe qué otra cosa se cumplió, qué otra profecía se cumplió o qué otra palabra de Dios se cumplió ese día. Dice Hechos 9:15 al 16, acompáñenme, tenemos tiempo. Dice así: el Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Aquí es cuando Pablo había escuchado la voz de Cristo y había quedado ciego, y entonces Dios le habla a Ananías
y le dice que vaya con Pablo. Y entonces, bueno, en ese entonces Saulo. Y entonces para que recupere la vista. Y le dijo estas palabras: es necesario que él lleve mi nombre en presencia de los gentiles. Ya lo había hecho. Y era el ministerio que estaba llevando en presencia de reyes. Todavía faltaba más historia. Vamos a ir viendo más adelante, en futuras semanas, que se dirige a gobernantes, a gente de eminencia. Y de los hijos de Israel, Pablo estaba ahí, en Jerusalén, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Y ya lo había visto, ya había padecido, ya lo habían golpeado. De hecho, una vez lo dejaron de golpear porque ya lo vieron como muerto. Algunos comentaristas dicen que en realidad a lo mejor si estaba muerto y Dios lo resucitó. No se puede saber, esa parte no está en la Biblia claramente, una posibilidad, pero lo dejaron bien golpeado muchas veces. Había padecido naufragios, hambre, sed, peligros de su nación, peligros de los gentiles, etc. Y ahorita estaba ahí siendo golpeado y preso y con riesgo muy alto de muerte. Era necesario que él conociera cuánto es necesario padecer por causa del nombre de Cristo, al cual él mismo perseguía hasta ese día. ¿Y qué hay de nosotros? O sea, ¿entendemos esto? ¿Tenemos las marcas de llevar el nombre de Cristo en nosotros? Y es una pregunta para todos, para mí también. O sea, ninguno aquí creo que ha sido golpeado hasta casi morir por el nombre de Cristo. Ahora bien, también, viendo lo de la similitud que tiene con el arresto de Pablo y el arresto el juicio de Cristo, guardando las debidas proporciones, pero también vemos la similitud maestro-discípulo. Maestro, nuestro maestro. Discípulo, en este caso Pablo, sufriendo también como el maestro. Y no solo él, o sea, vemos en la historia, vemos a los apóstoles, todos murieron de formas bastante feas, atravesados, crucificados de cabeza. Uno de los Jacobos le tiraron una piedra en la cabeza cuando estaba anciano. O sea, todos murieron de formas muy feas, pero eran gente real. O sea, desde el primer muerto pudieron haber dicho no y muere, yo no le entro, pero no. O sea, ¿qué los hizo perseverar? No eran gente, no eran superhombres, como ya vimos la semana pasada, no eran gente diferente a nosotros. Sin embargo, perseveraron, con sus errores, con sus cosas y todo, pero perseveraron. Aún Pablo, cuando iba a ir a Jerusalén, perseveró, a pesar de que los hermanos estaban insistiendo mucho en que no fuera y que no fuera y que no fuera. Él estaba convencido en que tenía que ir a Jerusalén y que si era necesario morir, él moriría con gusto, por amor a Cristo y por amor al pueblo. Y era difícil, dijimos la semana pasada, era difícil perseverar en el sentido de que tenía en contra su carne, pues el dolor físico que iba a pasar, pero también pues que sus hermanos le rogaron, incluso Lucas, que era el escritor, dice, le rogamos. O sea, todos, ya debe haber sido un momento bastante fuerte en cuanto emocionalmente, de que todos llorando y no te vayas. O sea, pero Pablo incluso les dijo, no me vas a romper el corazón. O sea, no insistan. Y con esto no digo que salgamos y hagamos alguna imprudencia, porque no se trata de eso tampoco es la voluntad de Dios. No se trata de que buscar la persecución nosotros a la persecución, o buscar que nos maten o nos dañen. No se trata de eso. El sufrimiento no es el fin, sino hacer la voluntad de Cristo, y si en ello tenemos que pasar persecución o muerte, pues adelante.
Algo importante que nuestro pastor Ángel nos ha dicho en repetidas ocasiones es que hay mucha gente dispuesta a morir por Cristo. Yo quiero morir por Cristo, y acá y se levantan, y quién sabe si será verdad también. Pero muchos acá se emocionan y dicen, pero el pastor pregunta, o sea, pero ¿cuántos realmente están dispuestos a vivir por Cristo? Porque morir, bueno, o sea, ok, un ratito y ya, pero la vida es lo que Dios te permita vivir. O sea, ¿qué estás haciendo? Estás diciendo que estás dispuesto a morir por Cristo, ¿y por qué no estás viviendo ahorita por Cristo? Los discípulos no solo eran discípulos en la muerte, sino también en la vida y en el caminar en esta tierra. No era gente pasiva que solamente está esperando a que les llegara el día de su muerte o de la persecución y pues ya mientras, pues, no, o sea, eran gente que era odiada precisamente porque reflejaban a Cristo, y eran odiados porque vivían a Cristo. O sea, era gente activa. Ya lo hemos dicho antes también muchas veces, pero para vivir a Cristo para vivir como Cristo hay que vivir a Cristo, y para conocer a Cristo solamente se logra en comunión con Cristo. Un discípulo que no pasa tiempo con su maestro, entonces es un discípulo que nunca podrá ser como su maestro. Recordemos, bueno, ¿cuántos aquí son discípulos de Cristo? Discípulo, a veces lo vemos como, discípulo, los 12 apóstoles, ¿no? O Pablo, Timoteo, no sé, como algo lejano. No, discípulo es un aprendiz. De hecho, tanto en ese tiempo como hoy en día también, y hasta hace no tanto, era un poquito más fuerte en México, pero un discípulo era alguien que quería aprender un oficio. O sea, vemos los discípulos de cualquier oficio, o los más famosos, los filósofos, tenían sus discípulos. Un discípulo quería o se metía a una escuela con ese maestro para llegar a ser como él. Quería aprender el oficio y se metía y se metía a las reglas del maestro porque quería aprender ese oficio. Si era no sé, un panadero, pues se metía por un tiempo y estaba ahí con él y, no, ¿sabes qué? Haz esto y lava esto, y pues tenía que hacerlo a las exigencias del maestro. En ese entonces era de tiempo completo, o sea, se metían y vivían con él y aprendían, y el maestro se reproducía en otros. O sea, al final, el propósito de esto es de que al final, si ese panadero hacía un pan riquísimo, ese discípulo tenía que salir sabiendo hacer ese pan igual de rico que el maestro. Ese era el fin. No era para bajar el nivel o la calidad, sino para que continuara esa misma calidad. Ese era el punto de un discípulo y un maestro. Aquí en México también antes así era. Ya después vinieron que el CECAT y todos esos, y están bien, son buenos, pero no son suficientes para que haga un curso en el CECAT y saliendo vaya a arreglar carros o una televisión. Se requiere experiencia. Y aquí alcanzaban esa experiencia. Y ese era el punto, o sea, a hacer las cosas como el maestro. Por ejemplo, de forma personal, hablando de los oficios, por ejemplo, en mi caso, cuando terminé la escuela, me tocaba hacer el servicio social, y pues me tocó hacerlo en el Hospital Salvatierra. Llegué al hospital pues con el puro conocimiento de la escuela, que es netamente teórico, y lo práctico es muy poco. Y llegué ahí y bueno, ya conocí al que fue mi maestro en esta profesión, y me acuerdo que el primer día me mandó al área de medicina interna y estuvimos, y no, pues en ese día había una persona con una desnutrición severa, y me dijeron, ¿qué onda? El médico, el internista, ¿qué onda? ¿Qué le vas a dar cuánta? No, pues calcular acá con miedo y todo, ¿no? No, pues requiere esa persona 2500 calorías. Órale, lo anotaba en el expediente del paciente. Y ya me fui. Al día siguiente, mi maestro me dice,
me preguntó, oye, ¿conoces se llama síndrome de realimentación? Y yo, no, pues no. Ponte a leerlo, léelo todo lo que puedas, mañana platicamos. Ya leí y dije, y la regué. Y me di cuenta, yo no sabía eso. Y mi maestro me dijo, no te preocupes. Yo después de eso fui y cambié la indicación. Ya quedó. Pero, a ver, ya, acá le empecé a decir y me empezó a traer corto en cuanto a que vas a leer esto, y yo le preguntaba y él me respondía y me dejaba más tarea. A mis compañeros le caía gordo porque nos dejaba más tarea. Pero yo veía la necesidad de aprender, porque no sabía. Y pues es la salud de alguien. Y estuvo ahí y vi cómo hizo ese tratamiento para esta persona con desnutrición, porque un tratamiento mal aplicado, esa persona se puede morir. Uno no, con alguien con desnutrición no piensa, no, pues denle mucha comida. Si eso hace uno, se va a morir. Se muere la persona. Hay protocolos para ir poco a poco, etcétera, se suplementa. Él me enseñó todo eso. Y después de eso ya yo tuve mis pasantes, yo tuve mis estudiantes, todos mis estudiantes después de eso, todos lo primero que llegan conmigo y lo primero que les pregunto, ¿qué es el síndrome de realimentación? O sea, y eso, y a ver, no se van a ir de este tiempo conmigo sin que sepan cómo tratar a un paciente así. ¿Por qué? Porque así me enseñó mi maestro. Porque eso aprendí de mi maestro. Y bueno, en la salud no se queda uno con lo del maestro nada más porque se va actualizando las cosas y uno tiene que estudiar, seguir estudiando. Pero en mi caso profesional, ese fue mi maestro. Yo fui discípulo de él en ese sentido. Y aprendí y hasta la fecha llego a tener algo y le puedo preguntar y él me echa la mano, etcétera. Pero uno está ahí y tiene que estar ahí y es una tarea de preguntas y él te responde y te deja más tarea pero investiga. Y en esto también era así. Un discípulo que quería aprender era un discípulo que tenía que estar ahí al pie del cañón. No era nada más así como que, pues con 6 pasos. No. Y vemos esto en la vida de los apóstoles, cuando eran discípulos. ¿Qué vemos ahí? O sea, los apóstoles, antes de ser apóstoles, vivían con Jesús. Pasaban, si había frío, pasaban ese frío con Jesús. Jesús no tenía en dónde poner su cabeza, no tenía una casa propia. Ellos tampoco tenían una casa propia. Ellos tenían que ir con él a donde fuera. Si les daban algo, y ellos iban viendo a su maestro. Y lo vieron en la muerte también. Y aprendieron del maestro. Vemos en todo lo que hemos visto hasta ahorita, hemos visto cómo los discípulos, hay muchos paralelismos. Que Jesús hizo esto de esta manera y los discípulos hacían esto de esta manera. Sanaban, hacían tantas cosas, predicaban, sanaban, echaban espíritus inmundos de la gente, como el maestro. Ahora bien, nosotros somos como el maestro. O sea, se puede decir que mantenemos ese estándar de calidad, como en el ejemplo del pan. O sea, que si el panadero maestro hace un pan así y alguien prueba un pan que yo hago, son muy similares por lo menos. Se puede decir que así es su discípulo. ¿Se puede decir eso de nosotros? O sea, que si alguien lee a los evangelios y dice, este es Cristo, ellos son discípulos de Cristo. Por eso se les llamó cristianos. Eran Cristos pequeños o pequeños Cristos, porque daban ejemplo de Cristo, vivían a Cristo, conocían a Cristo, murieron por Cristo, pero vivían por Cristo. ¿Y nosotros? Y hoy en día hay muchos argumentos, ¿no?, que se levantan, desde que, bueno, pues es que hay tantas cosas que eran para aquel entonces, ¿no? Pues, bueno, él sí sanaba a la gente, pero pues ahorita ya no hay eso.
No, pues sí vemos esto, pero ya no hay esto. O con los apóstoles. No, pues sí, los apóstoles vivían los dones del Espíritu Santo. No, pero ya no. Bueno, y entonces, ¿en qué se parece nuestro cristianismo al cristianismo de hechos y a la vida de Cristo? Si se va diluyendo con los años, sin base bíblica. Y muchas veces el cristianismo evangélico contemporáneo se parece más al mundo que a Cristo. Se va levantando ídolos, se va haciendo un show, un espectáculo, y ¿dónde está Cristo? Y no digo que las luces, o sea, son cosas, le digo, secundarias, pero si eso es lo que predomina en la iglesia, bueno, y el Cristo de las Escrituras, ¿dónde está? En la iglesia. Así que seamos verdaderos discípulos, que prediquemos a Cristo ciertamente, pero que vivamos a Cristo también. Que los demás vean a Cristo a través de nosotros, nos vean y digan, este es cristiano. Joseph Parker decía, el predicador que repite en sus sermones arrepentíos levantará contra sí las iras de esta edad y acabará por ser apaleado sin misericordia por una generación cuya moral desafía. Solo hay un final para semejante hombre, el del Bautista, cortarle la cabeza. Es mejor, pues, que no traten de predicar el arrepentimiento hasta que hayas asegurado tu cabeza en el cielo. Cuando vivamos de esta manera, y el mundo lo note, porque vivimos en el mundo, no necesitamos, si usted quiere hacerlo, vaya a una esquina adelante y predique ahí, qué bueno, hágalo, si Dios así lo guía, pero vivimos y trabajamos y nos desenvolvemos en medio del mundo. Ahí somos cristianos también, ahí somos discípulos también. Y si a nuestro maestro lo crucificaron y buscaron matarlo de muchas maneras, porque a nosotros sería diferente. Y si a Juan el Bautista le cortaron la cabeza y a los apóstoles les hicieron de todo, los corretearon y los mataron, porque con nosotros sería diferente. El mundo sigue siendo mundo, el diablo sigue siendo diablo y nos aborrece. No está jugando, nosotros tampoco estemos jugando. Vamos a orar. Sí. Muchas gracias, Padre, por este tiempo. Gracias por tu bendita palabra, Señor. Gracias, Señor, porque tú eres quien quieres que crezcamos, Señor, y que demos testimonio de ti, Señor. No quieres que nos quedemos donde estamos, Señor, y no queremos quedarnos así, Señor. No queremos vivir una vida común, amoldada al mundo, Señor. Perdónanos, Señor, porque tantas veces perdemos de vista, Señor, lo eterno y tenemos la mirada puesta, Señor, en lo terrenal, en el mundo, en tantas cosas. Perdemos nuestra mirada, nuestro objetivo, Señor. Perdónanos. Señor, te necesitamos cada día, Señor, y queremos crecer a la altura del varón perfecto, Cristo Jesús. Eso queremos, Señor. No queremos nada que el mundo pueda ofrecernos. No queremos nada de eso, Señor. Y menos si eso nos aleja de ti, Señor. Queremos reflejarte fielmente, aunque nos cueste la vida. Pero sabemos que aún en ello, tú nos darás de tu gracia y que lo que viene es mucho mejor, Señor. Lo eterno siempre será incomparablemente mejor que lo terrenal y pasajero, Señor. Y queremos tener nuestra mirada puesta en eso, Señor. No porque lo de aquí no sea importante o lo vivamos de cualquier manera, no, sino porque es pasajero, Señor. Y en esto terrenal queremos darte la gloria en todo, Señor. Manifestarte, Señor, en donde quiera que estemos, Padre. Gracias te damos por este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén.